Público objetivo, ya te he dado alguna pista. Este es un perfume para el uso diario. Puedes utilizarlo también en oficina, para salidas informales, al aire libre, en actividades físicas. Pero sí te digo de antemano que si crees que vas a llamar la atención o vas a generar seducción o impacto con este perfume, pues realmente te estás poniendo la fragancia equivocada. Bienvenidos una vez más, amigos. Hoy vamos a tener la reseña de una fragancia barata y encantadora para el calor. En este caso es el Clinique Happy, una fragancia que fue lanzada en el 99 y desde entonces se ha convertido básicamente en un perfume clásico dentro de las fragancias frescas y sobre todo dentro de las fragancias frescas económicas, porque es bastante asequible este perfume. Aquí veremos todo lo que necesitas saber si vale la pena actualmente. Es un clásico, ya como te mencioné, tiene más de 20 años, pero que veremos si realmente tiene una cabida dentro de tu lista de perfumes deseados o para quien sí es ideal, para quien no, porque también veremos los pros y sus contras que te ayudarán a decidirte si merece la pena o en dado caso a qué público tú puedes tenerlo como opción para un regalo. Entonces, rapidito hablándote de la botella, bastante minimalista, sencilla. De hecho, su fragancia también lo es y tratan de evocar esta sencillez directa al grano, que de hecho, mire, también viene en una caja naranja. Ya de ahí podemos saber que esta fragancia evoca ese toque energético, feliz y limpio. Entonces, vamos a ver su desglose olfativo para determinar cuáles son sus acordes y su atomización. Vemos ahí su atomización regular, no es la gran cosa, pero te pone el suficiente perfume para que con unos sprayazos ya resuelvas. Entonces, ¿qué tenemos en su desglose olfativo? A la salida tenemos lima, mandarina, limón, notas marinas y notas verdes. Luego entonces, después de unos 15 minutos, hace su transición al corazón, donde en este caso tenemos toques florales como el jazmín, fresia y rosa. Y finalmente la fragancia se seca entonces con una sensación más amaderada con el cedro, ciprés y almizcle. Pero queda como acordes este complemento olfativo. Estas notas olfativas hace que esta fragancia sea principalmente cítrica, verde y aromática, lo que lo hace perfecto para aquellos que andan buscando una fragancia que le dé esa sensación de energía y esos toques frescos. Entonces, ¿a qué huele realmente? Vamos a utilizar la imaginación para tratar de hacer alusión a una idea. Imagina cortar una naranja recién sales de la ducha después de bañarte con agua bastante fría y vestirte con una camisa blanca limpia recién planchada. Es esa sensación de limpieza, de pulcritud. Es ese perfume que tú utilizarías para estar sencillo y sobre todo para evocar esos toques alegres, ¿verdad? De ahí su nombre. Es una fragancia sencilla, un tanto minimalista, sutil, pero con toques que, como gira en torno a lo cítrico, la hacen bastante energética y vibrante. No es profundo, no es complejo, pero ahí está una de las características, que es su sencillez. Como otras fragancias que hemos visto, sí, que van en esa misma línea, como el Dolce & Gabbana Light Blue, que en algunas ocasiones he mencionado que uno de los aspectos más importantes de su éxito es la sencillez y porque vas directo al grano, básicamente. ¿Cuándo usar el Clinique Happy? Este es un perfume que grita día, oficina, gimnasio, deportes. Donde quiera tener ese toque fresco y limpio. Si tú eres una persona que suda mucho o estás en un entorno ligeramente cálido, este perfume es para ti.
Es perfecto para la oficina. ¿Qué te digo? Cuando trabajas en la calle también te ayuda bastante a mantener ese toque limpio en un momento donde ligeramente estás húmedo o un poquito sudoroso. Te ayuda bastante a dar la sensación de limpieza. Público objetivo. Ya te he dado alguna pista. Este es un perfume para el uso diario. Puedes utilizarlo también en oficina, para salidas informales, al aire libre, en actividades físicas. Pero sí te digo de antemano que si crees que vas a llamar la atención o vas a generar seducción o impacto con este perfume, pues realmente te estás poniendo la fragancia equivocada, porque este perfume no tiene esa esencia. De hecho, es todo lo contrario. Es una fragancia que en cuanto a su rendimiento, quizás está aquí su mayor desventaja, que también lo vamos a ver en sus puntos positivos y negativos, y es que en rendimiento va desde las 3 a las 5 horas, una estela casi inexistente y una proyección bastante limitada, muy personal. Es ese tipo de perfume que te lo puedes poner todos los días constantemente, aunque estés en un lugar cerrado, y muy difícil de que a alguien no le vaya a gustar. Muchas personas la utilizan como una fragancia firma de temporada, ya que la versatilidad de este perfume, aparte de que grita eso de ser diurno y en momentos calurosos, pues realmente es más énfasis en el invierno, en el verano, perdón, y en la primavera, en días. Ahí se encasilla este perfume, por lo que en cuanto a su versatilidad, aquí es lo que más te va a dar, ya que es una fragancia bastante sutil y que de usarla en momentos, por ejemplo, donde de por sí ya no tiene tanta ventaja como en el invierno, pues esa proyección, esa duración y la estela, si son bajas en el verano donde resulta mejor, imagínate entonces en el invierno donde ya la fragancia va con desventaja. Entonces, por eso en este caso, la versatilidad de la fragancia radica en estas dos temporadas y situaciones. Entonces, vamos a ver también de forma dinámica cuáles son los pros y los contras del Clinique Happy. Vamos allá. Y decimos entonces que dentro de los pros es que esto es una fragancia bastante limpia y fácil de usar y de gustar. Otro de esos pros es que es excelente para el calor, agradable y no invasivo, por lo que no va a molestar a nadie, independientemente de las circunstancias en las que lo uses. Es bastante seguro en este sentido. Ideal para la oficina, escuelas o reuniones informales. En los contras, bueno, pues el primer punto, que ya incluso sabes cuál es su rendimiento, una duración débil, como la que ya te mencioné, una estela y una proyección bastante también limitadas. Otro, no tiene mucha evolución, por lo que la fragancia es sencilla, como ya también te he dicho a lo largo del video, y no esperes demasiado del perfume. Se torna un tanto plana, no te va en ningún momento a asombrar. Desde el primer inicio ya sabes que te tiene preparado el perfume. Nada destacable si buscas algo muy original. Este es un perfume que no se enfoca demasiado en ser con carácter o tener alguna construcción olfativa más innovadora, sino que va a lo sencillo, toques cítricos. Puede sentirse muy genérico hoy en día. Hay demasiadas fragancias en las que pueden darte mucho más de lo que te da este perfume. Incluso aquí tenemos uno que desde el primer momento que lo utilicé, el Clinique Happy, me llegó de una vez a la mente un perfume que es el Burberry Weekend. Dije, wow, las salidas son parecidas. Si utilizas un perfume y te colocas el otro, pues de entrada difícilmente vayas a evitar que uno no te recuerde al otro. Luego este perfume se entorna un poquito más a lo cítrico, a la naranja, por lo que más adelante es posible que le haga una comparación de cuáles dos es mejor, porque tienen cierta similitud. De todos modos, en la descripción te dejo la reseña del Burberry para que lo cheques. Entonces, a la pregunta, ¿sigue valiendo la pena hoy?
pues yo te digo que sí y no, dependiendo quién vaya a utilizar la fragancia. Esto no es una bomba, no es un perfume que te haga destacar, no es un perfume con un toque sensual o que te dé ese toque de seducción. Es una fragancia bastante sencilla, plana, con una duración que para muchos sería inadecuada, por lo que yo te digo a ti que realmente sí los recomiendo, pero con unas características claras y unas consecuencias claras, que es que si no estás dentro de su público objetivo, ya tuviste aquí incluso sus pros y sus contras, y has visto todo lo que necesitas saber, sabes ya de entrada que es una fragancia sutil, económica, y si aún así te llama la atención, pues sí. Pero creo que su punto más fuerte es que es ideal para aquellas personas que no andan buscando algo muy intrincado. Es perfecto para regalo. Una persona que simplemente quiere disfrutar de la fragancia. De hecho, este perfume lo conozco porque un compañero ya ha usado varias botellas de este perfume y lo sigue utilizando y lo sigue disfrutando. Entonces, él no debe ser el único en el mundo. Por lo que, para aquellas personas que quieren algo sutil, que no necesitan saber demasiado de perfumería, simplemente se lo ponen, no importa invierno, no le importa nada de eso. Disfruta de un perfume que lo haga sentir limpio, que le guste esos toques cítricos, naranja. Esta sigue siendo una opción. O simplemente, aunque ya tú sepas mucho de perfumería, quieras una fragancia bastante económica para utilizarla en primavera y verano y que no te importe simplemente utilizar el perfume en estas temporadas por la inversión, pues cómpratelo y disfrútalo. Difícilmente te indicaría en algún momento que un perfume no vale la pena. Para alguien sí vale la pena. Y creo que como regalo y con el uso, como te expliqué, es una muy buena opción disfrutar de una fragancia económica, sencilla, sutil. Incluso hay personas que lo pueden poner para irse a acostar y relajarse mientras duermen. Entonces, me gustaría que me indique cuál ha sido tu experiencia con este perfume, si crees que estás dentro de su público objetivo, si aquellos contras no te molestan demasiado como para darle una oportunidad, pues déjamelo en los comentarios y suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido que lo hacemos con mucho cariño. Y ahí te dejo el Clinique Happy, barato, cítrico, sutil. Ahí te lo dejo.